Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con el objetivo de abordar temas que ayuden a comprender al Estado, sus instituciones y nuestra participación en la sociedad. Conduce el abogado y trabajador social Augusto Geiger. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos y radioescuchas. Estamos partiendo un nuevo programa hoy, viernes 20 de diciembre. Ya se nos está terminando el año. Y el día de hoy tenemos un programa, en lo personal, muy especial, porque contamos con la invitación, con la participación de una gran invitada. Ella se ha destacado en su profesión como una gran fiscal en la Fiscalía de Alta Complejidad. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la fiscal Jimena Chong Campuzano. Muchas gracias, bienvenida al programa y muchas gracias por participar. Gracias a ti, Augusto, por la invitación. Encantada de poder conversar contigo y también con quienes nos están escuchando. Oye, el día de hoy el objetivo es poder conversar de una de las instituciones más importantes que participan directamente en lo que es la Administración de Justicia y que tiene que ver con el Ministerio Público. Y mucha gente desconoce un poco qué es el Ministerio Público, la diferencia entre el Ministerio Público y la Fiscalía, y qué hacen los fiscales realmente en su día a día, en su quehacer. ¿Qué podrías decirnos al respecto? A ver, el Ministerio Público es una institución relativamente joven, si la miramos con el tiempo, digamos, que tiene la República o los tribunales de justicia. Es una institución que está pronta a cumplir 25 años, justamente el próximo año 2025, nació con el siglo, el año 2000, y nace el Ministerio Público producto de una necesidad de actualizar el sistema de persecución penal frente a los requerimientos de derechos fundamentales. Es decir, antes de esto nosotros concentrábamos en un juez, tú lo sabes bien, pero a lo mejor los radioescuchas, había una sola persona, un solo juez que se encargaba de investigar y de juzgar, vale decir, recolectaba la información conforme a la cual definía si las personas cometían o no cometían delito y de acuerdo a su propia actividad de recolección de información tomaba decisiones de absolución o de condena, que normalmente eran resoluciones de condena, en los pocos casos que alcanzaba a tramitar ese juez del crimen. Y eso evidentemente vulneraba los derechos de las personas sometidas a juicio. Eso se modificó el año 2000 y se creó esta institución que es el Ministerio Público, que está compuesto por 18 fiscalías regionales, 18 fiscalías que se anclan, digamos, en las distintas regiones del país y por lo tanto las modificaciones que han ido sufriendo las mismas regiones, que se han ido creando regiones nuevas, han implicado la creación de nuevas fiscalías regionales. Y dentro de cada una de estas fiscalías regionales funcionan fiscalías territoriales, es decir, que se hacen cargo de investigar los hechos que ocurren en una determinada porción de la región, le hace una ciudad, en el caso de la región metropolitana, una o más comunas. Y en algunas fiscalías existen también esta denominación de fiscalías especializadas, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía de la Araucanía tiene una fiscalía especializada en derechos humanos, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y la Fiscalía Centro Norte tienen fiscalías especializadas en género, y hay varias fiscalías, incluyendo la Centro Norte, que tienen fiscalías especializadas en delitos de alta complejidad. Y lo que hacemos los fiscales es tomar conocimiento de las denuncias que realiza el público, es decir, cualquier persona que se ve afectada por un delito, y mediante actuaciones directas nuestras, pero sobre todo de instrucciones que se le dan a las policías, recolectar o recopilar antecedentes que nos permiten luego llevar los casos a juicio, que es lo que técnicamente se denomina sostener la acción penal. Por eso es que si cualquiera de ustedes entra a la página de la Fiscalía, va a ver un dibujito, un logo de la Fiscalía, que parece ser un monito que está con las manos arriba, ¿no? Ese monito lo que simboliza es que está sosteniendo la acción penal, que es llevar los casos a juicio y por lo tanto ofrecerle a un tribunal, que es una institución dependiente del Poder Judicial, distinta de la Fiscalía, porque la Fiscalía es un órgano autónomo cuya mayor jerarquía es el fiscal nacional,
ofrecerle al tribunal medios de prueba para que el tribunal, y no el fiscal, tome la decisión de absolución o condena. Eso en el ámbito de juicio. Y en la etapa preliminar, ante el juez de garantía, los fiscales presentan las pruebas que tenga para solicitar, por ejemplo, medidas cautelares, que van la más gravosa, que es la prisión preventiva, hasta otras medidas cautelares de menor intensidad, que son medidas que se aplican durante la investigación para asegurar que los imputados no incurran en nuevos delitos, no afecten nuevamente a las víctimas, no afecten la investigación y que en definitiva estén disponibles para el juicio y para el cumplimiento de la condena. Entonces, el trabajo que hacen los fiscales es un trabajo muy mancomunado con las policías, con otras agencias públicas que también nos proveen de información, y es un trabajo fundamentalmente de investigación para ir recopilando antecedentes y en su caso, cuando conforme siempre al principio de objetividad, que supone que nosotros tenemos que mirar los casos y recolectar información y analizar esta información pensando siempre en un adecuado equilibrio entre aquellos antecedentes que determinan la responsabilidad del imputado como aquellos que la mitigan, la atenúan o incluso la exceptúan, o finalmente la sacan, ¿no? Antecedentes que establecieran, por ejemplo, la inocencia de los imputados, y conforme a eso ir haciendo las peticiones a los tribunales. Entonces, ese es básicamente el día a día de un fiscal. Y para eso contamos con el apoyo de las policías, pero también con apoyo de equipos internos de la Fiscalía que nos van permitiendo, digamos, contar con antecedentes suficientes para realizar esta tarea. Y conviene decir que también es función de la Fiscalía dar protección a las víctimas y testigos. Esto significa que la Fiscalía tiene que establecer mecanismos que impidan que la integridad física y psicológica, tanto de las víctimas como de los testigos, se vea amagada o amenazada por circunstancias cualquiera, no necesariamente provenientes del imputado, ¿no? Sino que por cualquier circunstancia que impida su participación libre, informada, pero su participación tranquila en el desarrollo del proceso. O sea, lo interesante de la Fiscalía es que como parte que interviene dentro de un procedimiento, su labor es justamente investigar y esclarecer los hechos. Y por lo tanto, no necesariamente la Fiscalía va a, ¿cómo decirlo?, acusar, sino que en algún momento también puede quizás aplicar otra decisión en atención a que los hechos, por ejemplo, puedan no ser constitutivos de delito o que la participación no recaiga respecto de esa persona y por lo tanto a ustedes también le permiten ir quizás ampliando la investigación o por lo menos ir cambiando el sujeto en cuanto a la titularidad de quién puede ser el que cometa el delito. O sea, la función del Ministerio Público es bastante importante en ese sentido y que no solamente se centra a buscar y perseguir para condenar efectivamente, sino que más que nada es para esclarecer los hechos. Uh-huh. Así es, o sea, el rol del fiscal es, por la naturaleza de los hechos con los cuales nosotros trabajamos, es un rol de reconstrucción de un suceso histórico, porque pasó hacia atrás, reconstruir ese hecho y determinar si es que existe responsabilidad o si es que no existe. Entonces, las salidas que va a tener la Fiscalía van a ser, en caso que no exista responsabilidad, solicitar de los tribunales la aplicación de una decisión que zanje esa ausencia de responsabilidad de un imputado o que un hecho determinado no sea constitutivo de delito, no un sobreseimiento definitivo. En los restantes casos, vamos a ir a juicio. Pero existen también un número importante de casos en donde simplemente los esfuerzos investigativos de la Fiscalía y de las policías, es decir, hay que tener en consideración acá que los esfuerzos investigativos son conjuntos, ¿no?, de la Fiscalía y de las policías, no llegan a buen puerto. Y en esos casos las causas van a terminar, por ejemplo, por un archivo provisional o por una decisión de no perseverar en el procedimiento, que son decisiones que eventualmente pueden revocarse si es que se allegan nuevos y mejores antecedentes que permitan imputar. El nivel de imputación tiene que se ejerce con responsabilidad, es decir, no basta una prueba que sea feble, sino que se requiere un antecedente probatorio que sea suficiente para llevar el caso a juicio.
Dicho eso, existen también una serie de otras salidas, ¿no? El sistema, cuando llega arriba en nuestro sistema jurídico, el sistema acusatorio, que se denomina que es este sistema de juicios orales, donde existen fiscales, jueces, defensores, se previó también la posibilidad de las denominadas salidas alternativas, ¿no? Que son fórmulas de término o fórmulas de solución del conflicto penal que no implican la aplicación necesariamente de una sanción. Es decir, se reconoce que la aplicación de la cárcel como única respuesta no solo es insuficiente, sino que en muchos casos no resuelve realmente el conflicto penal. Entonces, para imputados primerizos, personas que no hayan tenido un contacto con el sistema penal, y respecto de hechos que tengan sanciones menores, hay que tener en cuenta que quien fija las sanciones y por lo tanto quien pondera que hechos son más graves que otros es el legislador. Eso no depende ni del fiscal ni de los jueces, es el legislador el que pone las penas, ¿no? En aquellos casos en que el legislador ha dicho, mire, estos hechos son hechos donde el bien jurídico protegido se ve afectado en una medida menor, ¿no? Por ejemplo, lesiones menos graves, por ejemplo, hurtos, etcétera. En esos casos podemos ofrecerle a los imputados una salida alternativa que se denomina suspensión condicional del procedimiento. Y esa suspensión condicional del procedimiento no significa impunidad, ¿no? Significa simplemente que se le otorga a ese imputado la oportunidad de ser sometido a una especie de observación durante un plazo que va entre 1 y 3 años. Esa observación es como que dijéramos, mire, si usted se porta bien durante este periodo y yo lo voy a estar mirando, voy a estar en el fondo vigilando que efectivamente usted se porte bien. Si usted se porta bien durante este periodo y por lo tanto se reinserta, no tiene trabajo, no vuelve a incurrir en delito, nosotros vamos a hacer como que este hecho no ocurrió nunca y se va a dictar un sobreseimiento definitivo. Entonces se produce como un congelamiento, ¿no? Es como la canción de Cachureo, jugamos al congelado, sí. Se congela durante un tiempo, se le mira para que se porte bien durante ese periodo y luego, si es que cumple las condiciones, el imputado es beneficiado con un sobreseimiento definitivo. Normalmente, esta salida va acompañada de indemnizaciones para la víctima, etcétera. Y existe otra fórmula, que es el acuerdo reparatorio, que consiste de alguna forma en devolverle a la víctima la posibilidad de intervenir también en la solución de su conflicto, que es para casos en donde se trate de bienes jurídicos avaluables en dinero o bienes jurídicos disponibles en general o cuasi delitos de lesión. Entonces, por ejemplo, una persona que es víctima de un atropello, donde efectivamente existe una infracción de reglamento, pero donde esa persona, la satisfacción de su interés muchas veces puede ser que le paguen el tratamiento, que le paguen el tiempo que estuvo privado de poder ejercer una labor, una función remunerada o un trabajo independiente, puede ser mejor como solución del conflicto que una sanción que muchas veces va a tener eventualmente pena sustitutiva. Y este tipo de salidas alternativas, que son fórmulas que intentan una solución más integral del conflicto penal, porque nosotros muchas veces miramos el conflicto penal solo desde la perspectiva no de una persona que comete un delito. Y muchas veces, sobre todo en delincuencia común, detrás de ese fenómeno existen otras cuestiones que es necesario atender. Entonces, se han hecho esfuerzos, esto está respaldado por incluso la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ¿no? UNODC, con manuales para justicia que se denomina justicia restaurativa, ¿no? Que le devuelve a las personas la posibilidad de participar en la solución del conflicto penal. Se han potenciado desde hace años ya algunos proyectos que son súper interesantes y que son demostraciones de que con una intervención más intensa es posible incluso sacar personas de una espiral delictiva que los lleve a cometer delitos cada vez más graves. Entonces, si es que el derecho penal puede llegar a tener alguna incidencia en temas de seguridad, muchas veces más por la vía de la reinserción que solo por la vía del castigo, ¿no? Y están ahí los tribunales de tratamiento de droga, los tribunales de tratamiento de violencia intrafamiliar, donde cuando se observa por parte de expertos
psicólogos, asistentes sociales u otros profesionales sociólogos y otros profesionales de intervención social advierten que un gatillante de la actividad delictiva de un sujeto es, por ejemplo, el consumo abusivo de droga o el consumo abusivo de alcohol. De manera tal de que interviniendo de manera multidisciplinaria sobre esa persona, nosotros podemos permitirle salir de esa espiral de consumo abusivo, y saliendo de la espiral de ese consumo abusivo, a su vez, esta persona sale también de sus contactos criminógenos, se aleja de sus contactos criminógenos, observa distintas vías o vías legítimas para poder hacerse, ¿no?, de recursos suficientes, y por lo tanto sale de esta espiral. Y son proyectos muy bonitos porque se incorpora a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a otras instituciones del Estado, quienes en conjunto intervienen sobre este sujeto, y ha habido experiencias que son realmente muy, muy edificantes. Estos son experiencias que no son extensibles a todos los casos, pero en aquellos casos en que ha operado han sido incluso proyectos que han sido mirados desde el extranjero como proyectos interesantes. Hay varios estudios publicados en distintas universidades en relación con estas formas de justicia restaurativa, que lo que hacen es darle un giro al derecho penal, ya no solo desde la perspectiva de la sanción, sino también desde la perspectiva de una más concreta resolución del conflicto. Qué interesante poder tener este espacio de reflexión, porque si uno lo analiza como un ciudadano de pie, como cualquier persona, los medios de comunicación también han contribuido a que se genere esta sensación de que la única forma es la respuesta estatal a través del castigo, y que la persona que cometió un delito ingresa a la cárcel y que pague allí. Claro, gran parte de este tipo de delitos que muestran los medios de comunicación son delitos violentos, son delitos que tienen como otra naturaleza, pero en el día a día los centros de justicia ven a una serie de usuarios que cometen delitos que son menores, y también ahí nos invita a la reflexión. En algún momento lo conversamos acá con el profesor Silvio Cunio respecto a cuáles son los factores sociales, culturales, que se circunscribe al delito. Y yo sacaba, siempre saco esta colación porque en el fondo de repente hay que reflexionar respecto al sistema en el que vivimos, en nos desenvolvemos. Por ejemplo, yo viví muchos años en Quinta Normal. En Quinta Normal, en los paraderos o en las vías, habían estos letreros de Volvo, o estaba el futbolista de moda con un reloj caro, de lujo, y uno veía que, habían cabros que salen, miran ahí a su futbolista, a su ídolo, y claro, y quieren ser como él, quieren tener lo que tiene él, y lamentablemente su realidad familiar, económica es distinta. Y claro, imagínate, mamá cajera, papá guardia, que tienen una realidad económica que es bastante limitada, y resulta que de repente este chico va a un mall de la tienda del Lagartito, aprovecha la oportunidad de tener el Lagartito y roba o sustrae ese tipo de bienes, porque es lo que realmente el sistema le vende. Y ahí también es cuando de repente uno dice, ok, el fenómeno del delito no es que una persona sea mala y que lo hizo porque sí. Hay todo un tema detrás. Y de repente siento que no existe esa reflexión por parte del legislador en sí, ni mucho menos por parte de la misma sociedad, para poder entender por qué, por ejemplo, un muchacho va a una tienda de lujo y roba. Y eso también tiene que ver con la responsabilidad social. Yo aquí ya me podría meter a hablar del sistema capitalista y todo el cuento, al cual yo soy súper crítico, pero la invitación es entender de que el fenómeno del delito es justamente eso, es un fenómeno. Tenemos delitos que son mucho más sofisticados, en donde pueden estar involucradas autoridades. Ya hay varios casos que están ahí por los medios de comunicación, pero
Pero lo importante es justamente establecer de que existen mecanismos que la reparación es mucho mejor o mucho más efectiva antes que esta sanción de castigo, de privarlo de libertad. Y creo que eso es algo de lo que no se habla mucho, lo que se desconoce, la gente no se familiariza. Y de repente aquí es cuando se aplica este criterio que puede ser, es mejor un buen acuerdo antes que un mal juicio. Porque en el fondo, si existe la posibilidad de, por ejemplo, un acuerdo reparatorio en donde la persona reconoce los hechos y además se satisface justamente, no sé, los gastos de la operación, el tratamiento, los daños en el vehículo, si es que fue un choque o algo, un atropello, eso es mucho más, para la víctima, es mucho más satisfactorio que el solamente hecho de decir, ya, sí, usted es condenado y... No, o sea, la gente necesita algo más. Y qué interesante poder tener esta reflexión o este espacio de reflexión. Jimé, te invito a escuchar uno de los temas que tú nos propusiste ahora para tener una pequeña pausa musical. ¿Te tinca irnos con Mon Laferte? Ya, excelente. Vámonos con Mon Laferte, uno de los temas que nos propuso aquí Jimé, y volvemos al segundo bloque de Bonas Cívitas. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso. Yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. 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 Estamos presentando Bonas Cívitas, con la conducción del abogado y trabajador social Augusto Geiger. Bonas Cívitas. Hemos volvido, diría cierta persona que no voy a nombrar. Estamos con este programa
tan interesante, hablando del Ministerio Público junto a Jimena Chong, fiscal de Fiscalía de Alta Complejidad. Y estábamos hablando hace unos minutos atrás respecto de la labor de la Fiscalía y los distintos procedimientos y salidas alternativas. Y justamente estábamos hablando de estos tribunales especializados en algunas materias. Jimé, cuéntanos, en tu percepción, respecto al esfuerzo que realiza el Ministerio Público, ¿qué opinión te merece justamente este tipo de salidas y de procedimientos en cuanto a su efectividad? Cuéntanos. A ver, yo creo que hay que distinguir varias cosas. Es entendible que muchas personas víctimas de delito sientan que el sistema les es completamente opaco, en muchas oportunidades es poco transparente. Muchas veces los tribunales y nosotros como fiscales olvidamos que es necesario informarle a la víctima, y justamente ese olvido complota contra la posibilidad de resolver de mejor manera los conflictos penales, porque estos casos que yo te comentaba recién de los tribunales de tratamiento de drogas, por ejemplo, los tribunales de tratamiento de violencia intrafamiliar, una de las características que tienen es que se involucra a la víctima también en esta solución, en esta propuesta de solución. Y hemos tenido casos bien emotivos incluso, donde personas que han sido víctimas de delito han podido entender que muchas veces no existía una decisión ex profeso de dañarla a ella, a su propiedad, a sus bienes, sino que más bien existían otros fenómenos. Y por lo mismo también han comprendido eso. Y mi experiencia en general es que cuando las víctimas son escuchadas, cuando las personas no solo son escuchadas, sino que también nos escuchan en este mismo tipo de explicaciones, son capaces de entender que aun cuando en su experiencia vital algún hecho puede haberles causado conmoción, muchos de esos hechos son infinitamente inferiores en términos de afectación o quiebres vitales que otros, digamos. Yo creo que nadie de los que estamos acá o quienes están en sus casas o en sus trabajos escuchándonos dudaría que alguien cercano fallezca a manos de un tercero digamos, en comisión de un delito. Esa afectación sea muy superior a que uno vaya en el metro, digamos, y te roben el teléfono, digamos. O sea, aun cuando esto último igual a uno lo afecte, ¿no? Entonces, yo creo que como en muchas otras cosas, falta diálogo para que las personas entiendan esto, ¿no? No solo una carta donde uno le diga a la víctima, mire, sabe que no vamos a seguir investigando su caso, sino que esta comprensión. Porque esta salida, no solo las de los tribunales de tratamiento, sino que los procedimientos abreviados, los procedimientos simplificados, las suspensiones condicionales del procedimiento, lo que permiten también es que este equipo de fiscales, que es un número acotado de fiscales, como hay número acotado de policías, tanto en Carabineros como en la PDI, puedan vertir sus esfuerzos hacia esos otros delitos más graves, ¿no? Los sistemas de persecución penal, no solo en Chile, en todas partes del mundo, requieren tener estas válvulas de salida para que los esfuerzos en los juicios, en las investigaciones, se concentren los mayores esfuerzos en esos casos que afectan de una manera más radical a la vida personal, directa, de las víctimas, pero también a la vida en común, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, ¿no? Los hechos de corrupción son hechos que afectan muy gravemente la vida en común, la vida social, socavan las bases de la democracia, y por lo tanto los esfuerzos de la Fiscalía deben vincularse a eso. Entonces, la Fiscalía siempre está, y es un rol que tienen fundamentalmente el fiscal nacional y los fiscales regionales, enfrentados al desafío de tener que destinar sus recursos, que son escasos frente a la multiplicidad de casos, ¿no? Destinar sus recursos a unos u otros fenómenos delictivos. Y eso se hace
sí también de una manera transparente, a través de los planes estratégicos de los fiscales nacionales, a través de las decisiones de persecución penal que tienen los fiscales regionales, y por eso es que uno muchas veces ve, para ciertos casos, esfuerzos investigativos mayores, ¿no? Fiscales que pueden llegar a tener dedicación exclusiva, equipos de fiscales que se abocan a ciertos delitos, que no son decisiones particulares de los fiscales que están ahí, ¿no? Son decisiones institucionales que normalmente obedecen a este tipo de criterios, ¿no? Son casos más graves, que requieren esfuerzos mayores, pero y que en todo caso, como toda la actividad de la Fiscalía, está siempre sujeta al escrutinio público, ¿no? A través de las cuentas públicas, las rendiciones de cuenta que hacen el fiscal nacional y los fiscales regionales, pero también a la publicidad de las mismas audiencias, ¿no? Cualquier audiencia, cualquier persona que va pasando por el Centro de Justicia, digamos, entrar a las audiencias, escrutar el desempeño de los fiscales, y de hecho parte importante de la labor de comunicación con la comunidad, como por ejemplo la conversación que estamos teniendo nosotros hoy día, tiene que ver con eso, ¿no? La actividad del Ministerio Público y de todos los fiscales es una actividad que se hace de cara a la ciudadanía, y por lo tanto estamos normalmente sometidos también al escrutinio de las personas. Sí, una de las cosas que más llama la atención, que de repente cuando uno, bueno, yo creo que todos los días, cuando uno pasa por el Centro de Justicia, siempre está lleno de periodistas, dándole cobertura a algún caso emblemático, sobre todo este último tiempo, que ha sido bastante interesante. Y eso también permite, como bien tú dices, que la gente pueda estar en contacto, en conocimiento y por lo tanto también formarse su propia opinión respecto de la labor que desarrollan los fiscales, defensores, porque también aquí hay que desmitificar algunas cosas respecto a la labor del juez. El juez, por así decirlo, que pasó de ser un juez que antes era juez y parte, que investigaba y todo, ahora es un juez que solamente juzga. Por lo general, en el Tribunal Oral o Penal, los jueces, los magistrados que lo conforman, no tienen mayores conocimientos del caso. Recién ahí van a enterarse de qué se trata el asunto, y su decisión va a estar atada de manos de acuerdo a lo que pida el Ministerio Público y lo que solicite la defensa. Por lo tanto, también los tribunales han tenido que acotar su actuar de acuerdo a la función o las estrategias de litigios que entrega la Fiscalía por un lado y la defensa por otro. Entonces, esto es el dinamismo, ¿no? Esta triada en cómo se administra la justicia y por qué un juez falla como falla. Y eso como que tampoco se da mucha cobertura, porque en el fondo, insisto, el juez está atado de manos de una u otra forma. Y lo otro que quizás me quedo dando vuelta, y yo creo que a la gente le tiene que haber llamado también mucho la atención, cuando hablamos de fiscalía de alta complejidad. ¿Por qué alta complejidad? A ver, es una nomenclatura, yo diría, de textura abierta, ¿no? Porque cada fiscalía regional le otorga un contenido específico. De hecho, en el plan estratégico del Ministerio Público está, digamos, incluso en el proyecto de ley se discutió también bajo la misma nomenclatura en el proyecto de ley que cristalizó la Fiscalía Supraterritorial. Se refiere fundamentalmente en cualquiera de las versiones, porque, como te digo, los contenidos o las materias que trata cada fiscalía de alta complejidad son distintos a lo largo del país. Pero en general se refiere a casos que requieren una atención todavía más directa de parte del fiscal. Normalmente va a reclamar la utilización de técnicas especiales de investigación, y normalmente se va a tratar de casos en donde la imputación afecta a personas con poder económico, poder político, poder fáctico, digamos, o se va a tratar también de imputaciones de múltiples delitos, ¿no? Nosotros lo hemos visto en los últimos días, han aparecido, ¿no?, personas imputadas, por ejemplo, un caso reciente de un homicidio, que era una célula aparentemente ligada a una organización criminal, como es el Tren de Aragua, pero que además mantenían, ¿no es cierto?, de hecho cerca del lugar donde nosotros nos encontramos ahora, víctimas sometidas a explotación sexual, es decir,
víctimas de delito de trata de personas. Bueno, a eso se refiere investigaciones de delitos complejos, ¿no? Delitos en donde muchas veces la detección se ve dificultada porque se trabaja al interior de estructuras cerradas y en donde se trata además de delitos que no dejan huella externa, ¿no? Si yo llego ahora a mi casa y yo veo la puerta abierta, forzada, y las huellas, ¿no es cierto?, en el vidrio, y veo que me faltan cosas en la casa, bueno, ahí hay una modificación del mundo externo que me va a permitir advertir con cierta claridad que se cometió un delito, ¿no? En los delitos contra las personas pasa exactamente lo mismo. Si alguien golpea a otro, digamos, probablemente van a quedar visos externos de la comisión del ilícito. Y se trata en estos otros casos muchas veces de situaciones que se encuentran mucho más soterradas, a veces enmascaradas detrás de actividades lícitas, pasa mucho con actividades ilícitas del mundo económico, en donde se requiere entonces técnicas especiales de investigación que permitan, por ejemplo, infiltrar esas organizaciones para desde dentro poder recolectar información que el día de mañana sirva para poder imputar a quienes forman parte de estas estructuras. Entonces, las fiscalías de delitos de alta complejidad se crean para justamente dar cuenta de estas decisiones político-criminales. Yo voy a destinar ciertos fiscales a quienes los han ido formando o no se han ido formando con ciertas especialidades, donde también en la policía existen policías especializadas para ciertos tipos de delitos, donde en la Fiscalía Nacional hay unidades especializadas para ciertos tipos de delitos, y que por lo tanto estos delitos van a tener un tratamiento distinto, que no significa que dejan de tener un tratamiento correcto los restantes delitos, sino que se hace cargo de esta fenomenología particular, donde se requiere mayor dedicación, mayor tiempo, donde los juicios muchas veces son más largos, ¿no? Un delito de robo con intimidación, muchas veces son juicios que en el Centro de Justicia se demoran una mañana, digamos, dos funcionarios, la víctima, un video en el mejor de los casos, una fotografía, y los juicios van pasando de manera más rápida, incluso teniendo penas altas, ¿no? Pero se trata entonces de estos delitos que sin dejar tanta huella externa, al margen de la penalidad que los hechos puedan llegar a tener, pensemos por ejemplo en delitos informáticos, ¿no?, que requieren un esfuerzo investigativo mayor, donde las penas a lo mejor no son tan altas, donde los juicios van a ser más largos, pero que requieren esta especialidad o esta mayor dedicación, ¿no? Entonces, estas fiscalías se organizan, por así decirlo, de esa manera. Ahora, una cosita, Augusto, que se me quedó en el tintero, que me parece que es importante también reforzar. Las víctimas de los delitos, en esto que yo decía, muchas veces el sistema penal es poco transparente para las víctimas, más bien opaco, lo ven distante, y eso es en buena medida responsabilidad del propio Ministerio Público, que muchas veces no acerca a las víctimas, no se acerca a ellas para explicarles el funcionamiento, pero hay que tener en cuenta que la ley sí les otorga a las víctimas el derecho de ser escuchados antes que las causas sean terminadas. Entonces, en este otro mundo del delito común, el que afecta a todos nosotros día a día, digamos, las propias víctimas también pueden conocer el contenido de las carpetas investigativas como una forma de ejercer control también. Pueden presentar querella como una forma de ejercer control. Pueden asistir a las audiencias en las que se promueva una salida alternativa también como una forma de control. Si bien los mecanismos de participación de las víctimas no son perfectos, existe un estatuto de derechos de las víctimas que les permite también controlar la actuación de la Fiscalía. Eso es importante, o sea, el derecho a ser escuchadas en el procedimiento es también una garantía. Y qué interesante que podamos tratar esto y abordar esto para la gente que nos escucha, para invitarlas también a que, ojalá no pase, pero el preponderante de la realidad es otra. Si son víctimas de un delito y no tienen la posibilidad quizás de presentar una querella pagando los honorarios de un querellante, abogado querellante, siempre tienen la posibilidad de ser oída, y eso es una garantía que yo creo que es importante reforzar. Y qué bueno, Jimena, que hagas esa reflexión y que nos invitas también a reflexionar, porque también nos empodera a nosotros como ciudadanos de estar conscientes de nuestros derechos
y de también de exigirle al sistema que estos derechos se cumplan, ¿no? Así es. Jimé, aquí voy a entrar un poco más a esta labor del día a día y quería preguntarte en tu labor como fiscal, ¿cuál crees tú que son los principales obstaculizadores de tu trabajo para que se desarrolle de una manera adecuada y obviamente poder solicitar esta respuesta del Estado ante un hecho delictual? Uh-huh. ¿Cuáles son esos elementos que puedan ser obstaculizar o incluso facilitar el trabajo de un fiscal? A ver, yo creo que uno de los grandes escollos que nosotros vemos hoy día para el desarrollo de la actividad en general del Ministerio Público, y esto no es una opinión personal, sino que ha sido parte de, por así decirlo, los reclamos de los fiscales nacionales en sus respectivas cuentas públicas, es que nosotros hemos tenido un incremento importante en el número de casos. Eso significa un incremento importante en el número de ingresos, es decir, en las cargas de trabajo de la Fiscalía, que no ha ido de la mano de un incremento de personal, ¿no? Y eso evidentemente implica que o se tienen que flexibilizar los criterios de desestimación, es decir, ampliar el número de casos respecto a los cuales la Fiscalía va a realizar mínimas diligencias, o apelar a esfuerzos personales de los equipos de trabajo para sacar esas causas adelante. Y si esto nosotros lo llevamos también al ámbito de las policías, que son nuestros brazos operativos para la ejecución de las diligencias. Hay diligencias, Augusto, que obviamente la puede realizar un fiscal, ¿no? Yo evidentemente puedo tomar una declaración, puedo revisar correos electrónicos, esforzándome un poco puedo revisar cartolas bancarias, ¿no? Alguna información básica, pero el análisis de información, la recolección de evidencias materiales, ¿no? El levantamiento de cámaras de video, el levantamiento de huellas en el sitio del suceso, son actividades que tiene que realizar la policía. Y en ese ámbito también nosotros hemos visto que existen esfuerzos que han hecho, por ejemplo, la Policía de Investigaciones, ¿no? Tuvo ahora para la región metropolitana, y entiendo que para otras regiones también, una redefinición de las brigadas de homicidio para hacerse cargo justamente de este aumento en los homicidios. Hubo una reestructuración, por ejemplo, la brigada de cibercrimen, que ve los delitos informáticos, pasó de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos a depender de la Jefatura Nacional de Crimen Organizado. Es decir, se produce una reestructuración al interior de la Policía de Investigaciones, pero en general tampoco los equipos investigativos especializados han recibido refuerzos relevantes, o al menos refuerzos equivalentes al aumento exponencial de los casos. Entonces yo diría que ahí hay un primer escollo. El resto prefiero denominarlos más que escollos, directamente desafíos, ¿no? Yo creo que constituye un desafío relevante para el trabajo que puede hacer el Ministerio Público, los bajos niveles de confianza que la Fiscalía exhibe digamos, normalizadamente en las distintas encuestas que miden la confianza ciudadana en las instituciones. Yo creo que ese es un problema que entraña un desafío importante. La Fiscalía tiene un espacio que necesariamente debe llenar, y una confianza de la ciudadanía que debemos ganar, ¿ya? Yo no voy a entrar, porque me parece muy ambicioso para mi posición dentro de la Fiscalía, digamos, entrar a analizar cuáles pueden ser las causas de esa desconfianza. Pero cuando las instituciones de persecución penal no cuentan con la confianza de la ciudadanía, eso tiene dos grandes derivadas muy negativas para la convivencia ciudadana. La primera es la cifra negra, ¿no? Que las personas que no tienen confianza en un sistema de persecución penal dejan de denunciar. Si yo creo que mi denuncia no va a llegar a ninguna parte, yo dejo de denunciar, ¿no? Y esa cifra negra
es automáticamente impunidad, ¿no? Y la impunidad genera, socava la capacidad de las instituciones, de nosotros como Estado, como comunidad políticamente organizada, de poder ser claros y rigurosos en decir que hay ciertos comportamientos que nos parecen prohibidos y que simplemente no los vamos a aceptar, ¿no? Entonces la impunidad complota contra esa comunicación de aquellos hechos que nosotros no vamos a aceptar como sociedad. Y la segunda derivada, tan o más grave que la anterior, es que las personas suelen resolver los conflictos por su propia mano. Y eso es muy grave. Entonces, yo creo que como segundo escollo, pero que me gusta mirarlo como desafío, porque soy bien optimista, un poco patológica incluso, pero bien optimista. Entonces yo digo, mira, miremoslo como desafío, pero que hay que recuperar la confianza de la ciudadanía. Y si nos vamos ya al trabajo interno de la Fiscalía, nosotros tenemos que seguir en la senda de captar personas que tengan una fuerte capacidad de servicio público, de ir eliminando cualquier brecha que pueda implicar riesgos de corrupción. Yo creo que a la Fiscalía le hace muy mal algunos hechos que están siendo objeto de investigación, pero en donde se observe algún grado de connivencia entre fiscales y otros operadores para evitar que el sistema funcione correctamente. Entonces, se está trabajando en eso internamente en la Fiscalía. Nosotros tenemos una unidad de Contraloría que es fuerte en esto. Se está trabajando en mecanismos de compliance público para la Fiscalía, pero son aspectos a los cuales hay que atender de manera primordial. Entonces, yo diría esos tres aspectos, algunos de los cuales son susceptibles de ser revertidos por iniciativa propia del Ministerio Público, debieran ser como los desafíos en el próximo tiempo. Aquello que no está tan en nuestro control es algo en lo cual también tenemos que incidir de alguna forma, y los fiscales nacionales efectivamente lo hacen, o pidiendo nuevos recursos, como pasó ahora con la Fiscalía Supraterritorial, y también interactuando con nuestros asocios estratégicos, que son las policías, para ir progresivamente mejorando el trabajo policial. Sin mejora del trabajo policial, nosotros no vamos a tener mejoras sustantivas en los resultados, que es lo que la ciudadanía reclama y que es por lo demás de aquello que tenemos que dar cuenta nosotros como fiscales. Todas las modificaciones legislativas que lo que hacen es entregarle al Ministerio Público más herramientas para trabajar. Pensemos la ley de reincidencia, ¿no? Estableció una cláusula general, por ejemplo, de cooperación eficaz. Bueno, esa cláusula general de cooperación eficaz para crimen organizado y otros delitos graves es una herramienta de investigación que nosotros tenemos que saber utilizar para otorgarle a la ciudadanía las respuestas que la ciudadanía efectivamente espera. Entonces, de nuevo, hay que estar trabajando, ¿no?, en esto de aquellos aspectos en los cuales nosotros podemos incidir, tratar de maximizar los esfuerzos para que efectivamente podamos tener resultados. Y como te digo, en otros ámbitos tenemos que saber recuperar la confianza de la ciudadanía. Yo creo que iniciativas como esta de educación cívica, donde las personas tengan la posibilidad de escuchar y saber lo que la Fiscalía efectivamente hace, lo que puede hacer y no puede hacer, lo que hacen los tribunales, lo que pueden y no pueden hacer, también son herramientas que propenden entonces a ese objetivo. Qué rica cátedra nos acabas de dar, Jimé, porque realmente eres muy clara en poder exponer justamente esto que he podido ser considerado como un obstaculizador, pero también como un importante desafío. El Ministerio Público cumple una función que es primordial y su reforzamiento es importante. Mejorar los equipos, quizás justamente reclutar también personas con capacidades que puedan justamente investigar y sostener una acusación en el tiempo. Quizás facilitar las comunicaciones del Ministerio Público con la ciudadanía para que la gente también vaya familiarizándose con su labor, pero también con el ejercicio de sus derechos. Creo que es un importante desafío y creo que también ahí ya la clase política y los gobiernos de turno van a tener que también tener en consideración esto, porque justamente van a tener que inyectar recursos, mejorar justamente estos aliados estratégicos con los que se trabajan directamente, como es la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, quienes realmente son los que permiten que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo.
Y esta alianza estratégica hay que mirarla con una perspectiva de integridad, de integración, de coordinación y de fortalecimiento. Yo creo que más allá de la opinión que puede tener la ciudadanía a propósito de los medios de comunicación respecto a estas entidades que participan, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones cumplen una función relevante, y creo que también hay que reivindicar eso, y como bien dices tú, o sea, hay que fortalecer también los mecanismos de anticorrupción, porque, bueno, el ser humano, yo siempre he dicho, este es un comentario bastante incorrecto, políticamente incorrecto, pero yo creo que todos somos potenciales delincuentes, nos falta la motivación y la oportunidad nomás, pero en el fondo, el hecho de convivir en una sociedad, van a generarse situaciones que puedan ser bastante poco felices y que puedan involucrar a cualquier persona con la administración de justicia. Y por lo tanto es importante que las entidades que participan puedan esclarecer estos hechos y también los elementos que rodean la comisión del delito. Y creo que me quedo y quiero resaltar justamente con esta función que hablaste de, Jimena, porque de hecho se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que ir, respecto de la labor de los tribunales especializados y esta posibilidad de que la misma víctima pueda involucrarse en estos procesos y quizás tener una reparación mucho más eficaz, que va más allá de la aplicación de una condena privativa de libertad, que en realidad es lo que la gran mayoría de la gente quiere, como que se pudra en la cárcel, que la gente, pero en realidad también tenemos que ser justos. Nuestra realidad carcelaria es distinta. Creo que ese es tema para otra conversación, porque en realidad hay un tema, es un tema bastante interesante a abordar. Pero, Jimena, yo te agradezco tu tiempo, tu lucidez, tu claridad para poder explicar y hablar estas cosas que no son fáciles. Fíjate que no son fáciles. Y el hecho de que hayas tenido la generosidad de compartirlos con nosotros, con este humilde espacio que trata de cumplir una función, una labor social, realmente a mí me llena el alma y te lo agradezco de todo corazón. No, muchas gracias a ti, Augusto, muchas gracias también a los auditores, espero que haya sido útil este espacio. La conversación siempre es poca, sobre todo con gente buena para hablar como yo, pero siento y vuelvo a insistir, yo creo que espacios como este son espacios que efectivamente pueden cambiar de manera sustantiva no solo la percepción, que finalmente es un tema secundario, sino sobre todo la confianza que las personas pueden tener en las instituciones, y a las instituciones a su vez también les sirve para enmendar rumbos cuando esto corresponda. Así que muchísimas gracias por la invitación, ha sido muy agradable. Gracias. Hoy qué buen final, qué buen cierre. Bueno, ya se nos está acabando el programa. Bueno, la próxima semana ya va a ser el último programa del año. Vamos a estar cerrando, ahí vamos a contar con la presencia de nuestra querida directora. Vamos a hacer un análisis de todos nuestros invitados a lo largo de este año. Este año que patuó. De este semestre. Mira si... De esta temporada. De esta temporada. Suena mejor. Sí, no, lo que pasa es que yo soy bien patúa. Bueno, también quiero agradecer la participación de nuestros queridos amigos atrás del panel Isco, que si no fuera por ellos, este programa no sería posible. Así que gracias a ustedes por hacer de que esto llegue a la gente en los radioescuchas. Aunque sigo insistiendo en mi crítica, la 107.1 se escucha muy poquito, un radio muy pequeño. Deberíamos ampliarlo para allá, así como... esa va a ser mi crítica. Para tener, yo creo, cobertura nacional. Oye, Jime, muchas gracias. Un beso, un abrazo gigante. Y a todos nuestros radioescuchas, nos vemos la próxima semana en Bonas Civitas. Adiós. De todas las flores que sembramos,